Carl E. Nell, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, afirma que antes de octubre de 2030, el gobierno de su país debería revelar toda la información que posee respecto a investigaciones de ovnis, con el propósito de evitar una filtración catastrófica. ¿Qué representa esta revelación en nuestros días, en donde cada mes se dan a conocer a la luz pública datos bastante interesantes sobre este tipo de investigaciones? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades sobre el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Carl E. Nell es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, quien afirmó recientemente en una conferencia que los proyectos secretos sobre ovnis que estaría desarrollando el gobierno de su país deben hacerse públicos antes de octubre de 2030, con el propósito de adelantarse a potencias rivales como China y Rusia, y de esa forma poder evitar una filtración de datos catastrófica que podría dejar muy mal parada, en este caso, a la administración y al Pentágono. Hace unos días, este anuncio y esta declaración de Carl E. Nell se hizo pública a través del primer simposio anual de la Fundación Sol. Esta es una organización dedicada al estudio de artefactos voladores no identificados por parte de una serie de expertos que hicieron, de hecho, participación en esta importante conferencia. En este evento participaron exfuncionarios del gobierno, físicos e investigadores académicos, así como activistas, ufólogos, periodistas y entusiastas sobre este fenómeno. A propósito, este evento fue celebrado en la Universidad de Stanford y tuvo una amplia cobertura por parte de medios del prestigio de Daily Mail. Al unísono, una cantidad importante de medios de comunicación comentan que quizás lo más importante de esta conferencia tuvo que ver precisamente con las declaraciones, la exposición, la ponencia que efectuó Carl E. Nell, quien a propósito fue asesor de modernización del mando de futuros del ejército de los Estados Unidos, llevando a cabo la reorganización más importante del ejército estadounidense desde 1973. Es decir, estamos hablando en este caso que Carl E. Nell es probablemente uno de los militares activos y, por qué no decirlo, de las figuras más destacadas en el seno de las fuerzas militares de Norteamérica en las últimas décadas. Imagínense, el militar a cargo de la modernización de estas fuerzas militares, un cargo realmente muy importante. A propósito, ahí observan a Carl E. Nell durante esta conferencia. Este hombre afirmó claramente que se necesita tener una ley y sobre todo establecer una campaña que obligue al gobierno a tener transparencia sobre las investigaciones de fenómenos aéreos no identificados. Este hombre incluso utiliza una frase bastante interesante, dice que es necesario una especie de proyecto Manhattan para llevar a cabo con éxito ingeniería inversa que se podría desarrollar a través de la recuperación de estos objetos voladores no identificados que, de acuerdo a sus pesquisas, habrían sido recuperados por las fuerzas militares de los Estados Unidos en las últimas décadas. Los objetivos declarados de este programa eran básicamente
poder lograr una transparencia, una información más diáfana e inmediata respecto a este tipo de programas sobre la investigación de ovnis que están siendo encubiertos por el gobierno de los Estados Unidos. Dice Carl Inell que de hecho lo ideal sería que esto ocurriera en un lapso no mayor de una década o antes. A propósito, Nell, dentro de su exposición, presentó esta imagen que ustedes aprecian en este momento, y él llegó a comentar que claramente es importante lograr una estrategia de divulgación sobre los temas de los ovnis, de los UAP. Y él es consciente que en el seno del gobierno de los Estados Unidos, militares activos y otros retirados como él, hay, podríamos decirlo, que una especie de acuerdo para intentar liberar toda esta información antes de octubre de 2030. Sin embargo, Carl Inell admitió que este tipo de acuerdos no tácitos, no verbales, podrían correr riesgo y quedarse atrás de acuerdo a las administraciones, a los cambios de gobierno y, por qué no decirlo, a la postura que tenga el Pentágono en los próximos años. Hay que recordar que, de acuerdo a este experto, este sería en cierto modo las fases que se desarrollarían antes de poder realizar esta divulgación oficial. Una fase inicial que demostraría la existencia del fenómeno hacia enero de 2024. Si fíjense, estamos a la vuelta de la esquina, de acuerdo a este militar. Una fase 2 donde realmente intentaría irse divulgando, desarrollando más información al respecto. Una fase 3 para el año 2030, donde se podrían dar detalles un poco más específicos sobre el desempeño de este tipo de artefactos, sobre las características de esta exótica tecnología, y hacia 2034 determinar la naturaleza del fenómeno después de la desclasificación. Y como lo observan en pantalla, pues de acuerdo a Carl Inell, para él esta sería la estrategia que estaría desarrollando el gobierno de los Estados Unidos en los próximos años. Al respecto, uno de los, podríamos decir, figuras más importantes respecto a la desclasificación y a la divulgación de estos temas, David Grush, un hombre quien se volvió muy famoso en los últimos meses por hacer esta audiencia pública en el seno del Congreso de los Estados Unidos, audiencia pública realmente donde se trató el tema de los ovnis. Pues David Grush hizo parte también de este simposio de la Fundación Sol. Lamentablemente no pudo asistir presencialmente, pero sí hizo una intervención remota. Y Grush comentó que claramente es importante que las fuerzas aéreas estadounidenses se abran a un futuro en donde converjan la verdad, la unidad y los avances tecnológicos que se desarrollen a partir de la recuperación de estos ovnis, con el propósito de lograr una comprensión más profunda de la existencia humana. Fíjense, me parece muy llamativo esto que comenta David Grush. A propósito, este hombre también abogó por una mayor transparencia, no solamente para nosotros como sociedad norteamericana, para nosotros como especie humana, sino también es necesaria una liberación de información con el propósito de que generaciones venideras entiendan y entren en un mundo más iluminado e interconectado gracias a este tipo de desarrollos tecnológicos que claramente nos permitirían hacer un salto cuántico de acuerdo a las previsiones no solo de David Grush, sino de otros expertos. Hay que recordar que el pasado mes de junio el coronel Carl Inell puso en juego su propia reputación por el público. Realmente Carl fue uno de los militares quien realmente apoyó, avaló las declaraciones de David Grush. De hecho, para quienes no lo sepan, Carl Inell fue el jefe de David Grush en las fuerzas militares de los Estados Unidos.
fue alguien que de hecho llegó a comentar en los medios de comunicación que David Grush, que su testimonio era realmente irreprochable, que él avalaba y conocía la trayectoria militar de David Grush, lo definía como un militar brillante y con una hoja de servicio realmente intachable, y que desde luego este tipo de aspectos le daban mayor veracidad a las declaraciones explosivas que dio David Grush hace unos meses. Recuerden, Grush, y esto fue un dossier muy completo que desarrollé aquí en Mandrágora, llegó a decir que el gobierno de los Estados Unidos estaría investigando ovnis recuperados desde hace un siglo aproximadamente. Una afirmación bastante polémica, por decirlo menos. Otra de las personas que se sumó a este congreso, a este simposio, fue el genetista Gary Nolan, uno de los más importantes genetistas y docentes de la Universidad de Stanford, de quien hemos hablado también ampliamente en este espacio. Pues este hombre es cofundador de la Fundación Sol y de hecho es su director ejecutivo. De acuerdo a lo que plantea Gary Nolan en su página web, él al día de hoy está emprendiendo la misión de desarrollar políticas en torno a las amplias consecuencias que implicaría la investigación de los ovnis para el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la política, la cultura y la religión de nuestro planeta. Para Gary Nolan es claramente importante no solamente divulgar y difundir este tipo de tecnologías, sino comprenderlas y utilizarlas en pro de mejorar las condiciones de vida de las personas de nuestro mundo. Me parece una visión muy loable, pero que creo que contrasta claramente con los deseos de los gobiernos y cierto tipo de élites. Otra de las personas que se sumó a este simposio fue el cofundador de esta fundación, Peter Skafish, quien es básicamente un antropólogo centrado en las implicaciones sociales de los encuentros potenciales de la humanidad con civilizaciones venidas de otras partes del cosmos, o lo que el mismo Skafish denomina como inteligencias no humanas. Gracias en gran parte a los esfuerzos del Dr. Gary Nolan y el acto de la Fundación Sol. Hay que tener en cuenta que esto fue patrocinado por la Universidad de Stanford, en específico por la Facultad de Medicina, y Skafish es uno de los científicos más abanderados en la hipotética situación de un contacto abierto con este tipo de inteligencias no humanos, y sobre todo determinar qué tipo de acciones podríamos tomar, en este caso como especie, para intentar comunicarnos con estas inteligencias no humanas. El coronel Carl E. Nell en la actualidad es ejecutivo aeroespacial y ha ejercido el mando en todos los grados durante décadas de servicio, incluidos periodos en la reserva del ejército de los Estados Unidos y el mando espacial. Entre los años 2021 y 2022, Carl E. Nell fue asignado como enlace exclusivo del ejército con el grupo de trabajo que se dedicaba a investigar los ovnis dentro del Pentágono. Nell describió que realmente él hizo esta propuesta en este simposio de la Fundación Sol para que se evitara una revelación catastrófica. Es decir, de acuerdo a sus perspectivas y también a las de otros militares, sería realmente terrible que información no adecuada e información tergiversada, por así decirlo, se diera a conocer. Para Nell esto podría sembrar discordia y claramente atentaría contra los intereses de los Estados Unidos. En medio de toda esta polémica, Jonathan Berthe, un importante empresario belga de inteligencia artificial, el fundador de RoboVision, llegó a comentar que en el momento en que comiencen a surgir este tipo de avances tecnológicos desarrollados a partir de tecnología de los UAP, desde su perspectiva podrían empeorar los cambios producidos
por los efectos climáticos, es decir, podría recrudecer el cambio climático si se aplica esta tecnología, de acuerdo a Jonathan Berte. Y es que este hombre comenta que, por ejemplo, en el pasado, durante el descubrimiento del petróleo, se provocó un aumento masivo de la minería del carbón, ya que las fuentes de energía más antiguas se llevaron al límite en un esfuerzo por construir los equipos necesarios para explotar las nuevas fuentes de energía emergentes. Y claramente, con esta nueva tecnología que nos permitiría este salto cuántico, podría suceder lo mismo y también podríamos contaminar más nuestro planeta. En medio de todo esto, también se sumó a este simposio Christopher Mellon, exfuncionario de la Secretaría de Defensa para la Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Mellon, de hecho, expresó preocupaciones similares sobre el malestar social, lo que podría implicar la agitación económica y una posible carrera armamentística internacional una vez se hagan públicas este tipo de detalles y tecnologías desarrolladas a partir de la recopilación de ovnis. De hecho, Mellon llegó a plantear la posibilidad que esta revelación podría cambiar el comportamiento de este tipo de artefactos y de quienes los controlan, porque ya no tendrían incentivos para ocultarse y permanecer clandestinos. Esta declaración de Mellon me parece muy fuerte también en medio de todo este tipo de reacciones que ha suscitado este suceso, este simposio. Mellon también comentó que había hablado recientemente con una persona que aún trabaja en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que comentó que muy pronto se producirían más revelaciones y se desclasificarían imágenes en alta resolución. Ojo, esto es un bombazo informativo, uno de los más grandes en las últimas semanas respecto a la investigación OVNI. También Mellon dijo que el gobierno de los Estados Unidos está trabajando en una guía de desclasificación, así que con eso habrá mejores imágenes que se darán a conocer públicamente en los próximos meses. Este dossier lo hice basado en esta fuente, este artículo del periódico Daily Mail que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. ¿Y ustedes qué opinan respecto al desarrollo de este simposio anual de la Fundación Sol, de las declaraciones de este militar Carl E. Nell y también de Christopher Mellon? ¿Será que realmente en el seno del gobierno de los Estados Unidos se está planteando una desclasificación a cuentagotas de esta información? Y básicamente lo que dice Carl E. Nell: si seguimos liberando información de una forma desestructurada, esto podría suscitar una desclasificación catastrófica que atentaría contra los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. ¿O simplemente esta es una estrategia de disuasión, una estrategia de distracción por parte de militares estadounidenses? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través del otrora Twitter, que hoy en día se llama X, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. También puedes seguir el único perfil oficial de este canal, @Mandrágora Misterios en TikTok, y también te invito a que te unas al grupo oficial de Mandrágora. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.